con Dios. Y bueno, estamos en la porción de la lectura de la palabra. Yo creo que si algo nos edifica, si algo nos llena, si algo nos aporta al crecimiento espiritual, al crecimiento personal, es la lectura de la palabra. Así que hoy vamos a leer, como ya bien Asdrúbal nos dijo, una porción del libro de Nehemías en el capítulo 2 de los versos 11 al 20. Y la palabra dice así: 3 días después de haber llegado a Jerusalén, me levanté por la noche y salí, acompañado de varios hombres y sin que nadie supiera lo que Dios me había inspirado a hacer en Jerusalén. No llevaba yo más caballo que en el que iba montado. Salí de noche y recorrí la puerta del valle que va a la Fuente del Dragón y a la puerta del basurero, y pude ver que las murallas de Jerusalén habían sido derribadas y que las puertas habían sido consumidas por el fuego. Luego me dirigí a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero como mi caballo no podía pasar, subí al torrente y observé la muralla. Aprovechando que era de noche, la rodeé y luego entré por la puerta del valle. Después de eso, regresé. Los oficiales no supieron a dónde había ido, ni qué había hecho, porque a nadie le había dicho nada. Ni al pueblo, ni a los sacerdotes, y menos aún a gente importante. Ninguno de los que estaban reconstruyendo la ciudad supo lo que hice. Cuando regresé, les dije: ¿ya vieron lo mal que estamos? Jerusalén está desierta y todas sus puertas han sido quemadas. Anímense y vayamos todos a levantar las murallas de Jerusalén. Basta ya de esta vergüenza. En cuanto les conté la gran ayuda que mi Dios me había brindado y lo que el rey me había dicho, todos exclamaron: sí, comencemos a reconstruir las murallas, y se dispusieron a poner manos a la obra. Pero la noticia llegó a oídos de Sanbalat el horonita, de Tobías el siervo amonita y de Gesén el árabe. Y se burlaron de nosotros y despectivamente nos dijeron: ¿qué es lo que hacen? ¿Acaso están rebelándose contra el rey? Yo le respondí: el Dios de los cielos es quien nos ayuda. Nosotros, sus siervos, hemos decidido reconstruir las murallas y lo vamos a hacer. Ustedes no tienen ninguna autoridad, ni arte ni parte en Jerusalén. Y ahora en el capítulo 6 del verso 15 al 16 dice: a pesar de todo, la muralla quedó terminada el día 25 del mes de Elul. Tardamos 52 días y cuando nuestros enemigos de los alrededores lo supieron, se llenaron de miedo y humillados, reconocieron que en la obra que habíamos hecho, Dios había estado presente. Ahí cierra la cita entonces, y nosotros estamos emocionados porque realmente cuando leemos esta porción de Nehemías nos hace pensar en muchas cosas. Cosas como que primero que todo, Nehemías era algo así como el guardaespaldas predilecto del rey. Él se dedicaba a probar el vino, a probar la comida que el rey iba a comer, y era de su entera confianza, todos lo sabemos. Por eso mismo ocupaba un lugar muy especial a la par del rey. Sin embargo, él prácticamente tenía mucha carga, tanta carga por Jerusalén, y el estatus que, como bien lo acabamos de leer, prácticamente estaba despedazada y daba vergüenza. Eso es lo que da a entender aquí Nehemías precisamente. Es importante porque creo que todo este sentir lo mueve a pedirle ayuda al rey, ¿verdad? Y se va y lleva recursos, consigue cartas para adquirir madera en el camino y poder ir a reconstruir prácticamente todo lo que eran las murallas de Jerusalén. Estratégicamente se acerca, como ya lo vimos, y bueno, ocurre la parte de la historia que acabamos de leer. No sé cómo les afecta a ustedes, qué les impresiona de esto de Nehemías, amigos, para poder destacar. Yo tengo un par de cosas más, pero no quiero seguir hablando. Nehemías es de mis 2 libros tal vez más leídos y favoritos del Antiguo Testamento. Les voy a recomendar ahorita un libro que habla sobre un libro de un autor actual, ¿verdad? Que habla sobre el libro de Nehemías, y es Vicioingeniería de Andy Stanley. Ese fue uno de los libros que más me impactaron a mí hace muchos años. No sé si lo van a conseguir en papel todavía, ¿verdad? Pero sí lo consiguen seguro en electrónico, y habla de todas las enseñanzas
de liderazgo, de planificación que tiene el libro de Nehemías. Para mí Nehemías es como verme por ahí, ¿verdad? Nehemías era muy planificador, era, como leemos aquí, era bastante reservado. Dice, no le dijo a nadie lo que estaba haciendo, ¿verdad? Hasta que ya estaba bien seguro de qué es lo que iba a hacer. Y yo me imagino, ¿verdad? A mí me encanta imaginarme las historias de la Biblia. Cuando la leo, me gusta imaginarme la personalidad de los que estoy leyendo y tal vez qué cosas pensaron, qué cosas hicieron. Y yo creo que para mí la enseñanza que me deja Nehemías era que él no era un hombre acelerado, ¿verdad? No era un hombre apresurado. Su estilo era pensar las cosas, planificar las cosas, y cuando ya tenía las cosas bien resueltas, más o menos analizadas, entonces hablaba, ¿verdad? Es uno de los grandes retos que tenemos siempre los hombres, y es de no hablar tanto, ¿verdad? Ni hablar fuera de tiempo, ¿verdad? Sino que pensar las cosas primero, analizarlas bien, y luego, sobre todo cuando son planes de hacer cosas importantes, porque hay mucha gente por ahí pendiente de ver cómo le roba a uno las ideas, de cómo le estropea a uno los planes. Y para mí Nehemías, es que ahorita volví a subrayar, ¿verdad? El pedacito donde dice, y los oficiales, dice, no supieron dónde había ido, no supieron qué había hecho, porque a nadie le dije nada, ni al pueblo, ni a los sacerdotes, y menos, dice, a gente importante. Ninguno de los que estaban reconstruyendo sabía lo que yo estaba haciendo. Interesante ese pedacito. Interesante. Totalmente, bueno, yo creo que ya se está evidenciando cuál es la personalidad del programa de hoy, pero sí, sin duda en Nehemías tenemos muchísimas lecciones de liderazgo, y yo quiero resaltar algo. Sé que dentro de la audiencia tenemos funcionarios públicos que hoy, por las situaciones que estamos viviendo en Guatemala, es una situación compleja por el tema del clima. Nosotros como país somos muy vulnerables cuando viene la época de lluvias, y apenas, ¿qué serán? 2 semanas que tenemos de lluvias. Es menos. Y tal vez menos, y los estragos ya se hicieron notar. Así que yo quiero animarles a esos servidores públicos que quizás han estado durante esta semana atendiendo esas emergencias. Les quiero contar que nosotros el lunes estuvimos sin energía eléctrica todo el día por los árboles que la lluvia había derribado, y admirables realmente los empleados de la empresa eléctrica, y yo les quiero reconocer públicamente porque sé que ese día había muchas emergencias que atender, y ellos estuvieron por más de 12 horas tratando de levantar el tendido eléctrico. Así que no importa cuál sea la posición que nosotros ocupemos, nosotros podemos tener esa actitud que tuvo Nehemías de decir, ok, esto tenemos que levantarlo. Y a mí me gusta cuando él anima a los demás a que levanten las murallas de Jerusalén. O sea, no fue un trabajo solitario, quizás sí el de la planificación, ¿verdad? Porque eso le toca al líder hacerlo. Pero después, una de las tareas importantes que tiene el líder es involucrar a los demás. Porque Nehemías en ningún momento después se atribuyó a él mismo, ¿verdad? Sino que él llamó, y me gusta cuando dice, anímense y vayamos todos a levantar las murallas de Jerusalén. Y todos los demás respondieron, ¿verdad? A ese llamado. Y yo creo que ahí donde tú estás y aquí donde Dios nos tiene, en esta nación, se nos hace también esa invitación a que juntos levantemos lo que tengamos que levantar y que nos sintamos parte de la solución. Y Néstor ahí tiene una anécdota, ¿verdad? Y tal vez no tanto de llegar a criticar, ¿verdad? Sino realmente de llegar a aportar para contribuir a esa solución. Buenísimo. ¿Cuál anécdota, Tania? Ahorita me dejaste. No llegamos a la conexión exacta. La verdad. No, es que ese día, fíjense que fue bien lindo, y hablando de la comunidad y del libro anterior, pues yo creo que todos los vecinos de alrededor estábamos como
sorprendidos del arduo trabajo que estaban haciendo estos empleados. Y entonces algunos llegaron a dejar pizza, cafecito, porque estaba lloviendo, pero habían algunos detractores. Había un señor, llegamos ahí y estábamos dándoles algo a los de la empresa eléctrica y de repente me dice un señor, usted ya me hizo sentir mal. ¿Por qué? Porque yo aquí les vine a alegar que no pude sacar mi carro por el portón eléctrico, que no pude hacer un montón de cosas. Y yo alegándoles a ellos y ustedes trayéndoles comida. Qué mal me siento. A ver, tome usted también un cafecito para que le pase. Y yo creo que, bueno, usted ya vio la modalidad del programa. Le cuento que yo traigo más notas de lo normal para poderme poner al nivel de acá. No, pero la historia de Nehemías para mí es un ejemplo de liderazgo y perseverancia, hablando del tema, porque al ver las murallas de Jerusalén en ruina, él no se dejó vencer por el desánimo. Exacto. Y muchas veces vemos una situación complicada y Nehemías la vio, pero no se dejó vencer. Y aportando lo que decía Ricky, creo que uno de los grandes secretos de Nehemías era la oración. Él, antes de estar con el rey, él oró. Y en oración recibió. Cuando el rey le pregunta, ¿qué tienes? No, estoy con esto y esto. ¿Y qué quieres? Pues esto y esto. Pero él ya había orado. O sea, creo que una de las bases eso quería destacar, fíjate. Para no vencer. Te me adelantaste. Qué bueno. Te me adelantaste. Yo creo que es la oración. La oración nos va a hacer tener perseverancia, hacer tener ese liderazgo que aunque todos los demás nos estén tratando de desanimar, vamos a decir, no, yo voy por acá porque Dios ya me habló, Dios ya me dijo. Y fíjate, Néstor, perdón que te interrumpa ahí, yo creo que hay una cosa muy valiosa de lo que están hablando mis amigos y es que, y destacando en especial lo que decía Néstor al final, realmente cuando nosotros tenemos por delante una faena, cualquiera que sea, con retos muy particulares, la oración es clave. Nuestra comunicación con Dios es fundamental porque de esa manera únicamente podemos hacer que esa perseverancia sea sostenible. La valentía no estoy seguro si sea sostenible y no estoy seguro incluso que se necesite igual para todo el proceso, sino que creo yo que hay ciertos momentos en los que la valentía nos va a hacer despegar o iniciar un proceso, por ejemplo, ¿verdad? Que fue lo que hizo precisamente Nehemías, pero la oración hace que las cosas permanezcan más tiempo. No sé y otra cosa que me llamó la atención y tal vez quiero dejárselos así, creo que Nehemías nos recuerda que a veces debemos trabajar en silencio, dejando que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras. Y creo que Nehemías lo hizo. Él se fue en la noche, se fue a ver, no hizo gran cosa, habló con el rey, llegó, no dijo, miren, yo vengo a hacer todo esto, se instaló, fue a hacer una inspección y después habló. Y creo que muchas veces, a veces nosotros queremos contar las cosas, queremos decir, a veces es contado entre sabios el que calla. Y creo que nuestras acciones a veces tienen que hablar más fuerte que nuestras palabras. Fíjate, ahorita mencionaste como 4 veces acciones, ¿verdad, Néstor? Y yo soy un gran promotor de la acción, porque muchas veces, mire, hay que orar, hermano, ¿verdad? Mire, ore, ¿verdad? Hay que orar. Yo estoy consciente y de hecho el libro de Nehemías empieza, ¿verdad? Toda la historia de Nehemías empieza en el capítulo 1 con la famosa oración de él, ¿verdad? Que son 6 o 7 versículos en la oración que él primero le hace a Dios para que Dios lo respalde en lo que va a ir a hacer, ¿verdad? La oración principalmente fue para pedirle que le diera gracia delante del rey, ¿verdad? Para que él le diera permiso para ir a reconstruir los muros. Entonces, lección grande es, sí, ore y ore primero, ¿verdad? Y primero vaya a Dios y primero ponga su vida en manos de Dios y pídale que le dé la gracia, la misericordia, los recursos, el valor, todo lo que usted necesita. Pero luego haga algo, ¿verdad? Luego levántese y haga algo. Porque Dios no actúa solo en base a orar. Dios actúa en base a orar y luego respaldar la oración que nosotros estamos haciendo. Entonces, muy importante eso. Si usted está orando por algo, yo le pregunto, ¿ahora qué está haciendo después de orar por eso? Excelente. Yo creo que es importante contemplar, amigos, cuál es nuestra condición. Muchas veces podríamos estar ante retos que están siendo puestos por la empresa, por metas de ventas, por situaciones que tenemos para poder finalizar el mes, digamos, en el caso de un empresario, o diferentes situaciones a nivel familiar. Pero la realidad es esta. Nehemías creo que llenó requisitos en muchos sentidos para poder cumplir con un llamado que era
superior a él. Y lo hizo dedicándose a otra cosa, ¿verdad? Saliendo de un hábitat totalmente distinto al que se esperaba, y llegó a hacer algo. Oiga esto, o sea, yo no le había puesto tanta atención. La ciudad de Jerusalén ya estaba en reconstrucción, pero nadie estaba reconstruyendo el perímetro. Es decir, ¿de qué servía que se reconstruyera Jerusalén si de todos modos quedaba expuesta al exterior? O sea, si lo queremos ver así, las murallas era lo menos estético que se requería para la reconstrucción de una ciudad. Y está bien, Nehemías creo que no se dedicaba a eso precisamente, entonces le ayudaba su poca experiencia. Pero vuelvo al punto. Realmente es indispensable tomar en cuenta a Dios en todo lo que hacemos. Y esa oración debe ser constante, como bien lo mencionaba Ricky. Debe ser al principio, me atrevo a decir, seguirlo haciendo en el camino, pero por sobre todo poner en práctica y estar dispuesto a sacar herramientas, a cambiar estrategias si es necesario, que usted puede leer la historia de Nehemías. Aquí le damos un dulcito nada más para que usted se quede entusiasmado. Lo puede leer en casa tranquilamente y se va a disfrutar, se va a deleitar de la vida de Nehemías y todos los procesos que tienen que pasar para reconstruir las murallas. Aquí nos hizo el favor Tania de leer solo la parte final en cuanto a la historia de las murallas, cuando leyó el capítulo 6, ¿verdad? Tania ahí en la última participación que tuvo en la lectura, leyó el verso 15 y 16 y termino esta porción diciendo lo siguiente. Ahí se da por concluida la muralla en 52 días. Eso fue un milagro impresionante. Y si usted ha visto otros programas de Vaya con Dios, donde hemos hablado de Nehemías, sabemos que hubo mucho en contra, pero Dios estaba con él. Queremos invitarle a que usted hoy contemple esa posibilidad, que a pesar de lo que pueda tener usted en contra, su familia, su emprendimiento, cualquier situación que usted esté viviendo, Dios estaba con Nehemías y la dependencia de Dios fue clave. ¿No será que hoy necesitamos depender de Dios a otro nivel? Queremos hacer una oración y quiero invitar a que Tania nos guíe y nos ayude precisamente haciendo eso, pidiéndole a Dios que intervenga en cualquier necesidad que nosotros podamos tener para poder tener el respaldo del Señor y rendir nuestras vidas, todo temor, toda situación que podamos estar viviendo, si es necesario. Por favor, Tania. Gracias. Y es que esto nos hace meditar en que posiblemente Dios nos está llamando a hacer algo que excede nuestras capacidades, que excede tal vez nuestra experiencia, que excede aquello que alguna vez hemos hecho. Pero cuando Dios nos está llamando, queremos decirle sí a ese llamado. Así que hoy vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú hablas a nuestro corazón y tú nos muestras, Señor, que así como estuviste con Nehemías, así como él se conmovió al ver, Señor, que las murallas de Jerusalén estaban destruidas. Señor, puede ser que nuestros corazones sean conmovidos hacia algo que hoy por hoy esté destruido. Puede ser una situación de tipo moral, puede ser una situación de injusticia, pero también puede ser algo que tiene que ver con la excelencia a lo que tú nos estás llamando, Señor. Así que hoy nosotros como Nehemías queremos disponer nuestro corazón y decirte que sí, estamos dispuestos a hacer esa gran tarea que tú nos estás llamando, independientemente de cuáles sean nuestra experiencia, independientemente, Señor, de cuáles sean los recursos que tengamos a disposición. Porque sabemos que si tú nos prometes estar con nosotros, esa obra a la que nos estás llamando tendrá éxito. Señor, ayúdanos también a aquellos que ya estamos realizando esa tarea, pero que estamos enfrentando oposición. Quizá viene el desánimo, pero hoy nosotros queremos ser valientes y perseverantes, Señor. Y no en nuestras propias fuerzas, sino en esas fuerzas y en esa sabiduría y en esa gracia que solo puede venir de ti, Señor. Para que al final nosotros podamos darte a ti toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Hoy oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues qué rico poder empezar este día orando y precisamente involucrando a Dios en todo lo que nosotros tenemos por delante. Y es por eso que hoy traemos una invitación particular en cuanto a cómo involucrar a Dios en nuestras vidas. ¿No es así, Ricky? Así es, le animamos, lo invitamos y le recordamos, ¿verdad? Las tres cosas que estamos en nuestro Bible Challenge, que es el reto de leer la Biblia en un año. La lectura del día de hoy es el primer libro de Samuel, capítulos 26 al 31.
No quiero terminar esto sin darle gracias a Tania por esa oración. Ahorita que estábamos orando, yo sentí algo tan rico conectarme con Dios y quería decirle, mire, a veces en medio de todo lo que usted tiene que hacer, un minuto, ¿verdad? Un minuto que usted desconecte su mente de toda la angustia y la ansiedad y se conecte con Dios puede servir muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Eso es algo mental, psicológico. No sé cómo Dios nos dejó configurados de esa manera, pero se siente rico orar. Así es que lo animo a que cuando usted lea su Biblia en 1 Samuel hoy, después agarre un minuto y ore y dígale, Señor, tal vez no entendí todo, pero ayúdame a entender algo. Y Dios le va a hablar en su palabra. Excelente. Vamos a ir un breve corte, pero esto no se termina. Seguimos con Vaya con Dios. Si tienes sueños, si tienes ideales, si eres un emprendedor en un mundo lleno de ruido, necesitas construir una plataforma con fundamentos bíblicos y estrategias efectivas. Marca la diferencia. Y bueno, seguimos en este interesante crecimiento con este autor, Michael Hyatt. Bien lo decía Maki el día de ayer. ¿Cuánto nos costaría un curso con este experto? Un seminario con este experto. Pero hoy nosotros seguimos en la ruta de nuestro crecimiento personal. Y nos dice el autor, sé consciente de los obstáculos. Porque yo creo que también cuando somos valientes y perseverantes podemos perder de vista que vamos a enfrentar obstáculos. Y dice el autor, hace un tiempo, cuando todavía era el director ejecutivo de Thomas Nelson Publishers, tuve una conversación interesante con uno de nuestros editores. Acababa de terminar la lectura del nuevo manuscrito de uno de nuestros autores más importantes. Entonces le pregunté, ¿y qué te pareció? Dudó de su respuesta. Honestamente, sí, quiero la verdad, le aseguré. No es fabuloso, respondió. Se me cayó el ánimo al piso, sabía que habíamos invertido una importante suma de dinero en ese libro y estábamos contando con lograr ventas significativas. Ok, entonces, ¿qué tiene de malo?, pregunté, sin saber si realmente quería la verdad. No sé, tartamudeó. Solo parece lo mismo de siempre. No vi nada nuevo aquí que no hubiera dicho antes. Es un problema, dije, afirmando lo obvio. Este proyecto es demasiado importante para conformarnos con nada menos que wow. Tú también tienes una opción en los proyectos y sueños que persigues, dice el autor. Puedes insistir hasta lograr la excelencia o puedes conformarte con algo menor. En mi experiencia, hay al menos 5 obstáculos para crear este tipo de experiencias. Veámoslo uno a uno. Y el primero que nos sugiere el autor es este. Simplemente nos quedamos sin tiempo. Las fechas de entrega se avecinan. Estamos luchando por sacar el producto a la calle. Simplemente no tenemos tiempo para poner en el trabajo nuestro mejor esfuerzo. Así que lo dejamos a la mitad de la cocción, antes de que esté totalmente hecho. Yo me identifico con ¿verdad? Esto que está planteando aquí el autor, porque en muchas ocasiones se me ha ido el tiempo. Yo recuerdo muy bien en ciertos proyectos de diseño o de arquitectura, ¿verdad?, donde he involucrado periodos de investigación o de diseño. He pasado más tiempo diseñando que el tiempo de planificación que está esperando atrás y la cadenita se va atrasando. Pero, en fin, no sé si a ustedes les ha pasado, espero que no. Pero veamos cuál es el siguiente que nos sugiere aquí Michael Hyatt. Y bueno, el segundo obstáculo que él recomienda que nosotros pongamos atención es no tenemos suficientes recursos. Nos gustaría hacer un trabajo mejor. Sinceramente, queremos alcanzar el siguiente nivel, pero no tenemos el dinero o el personal necesario. Y entonces nos justificamos diciendo, hice lo mejor que pude con los recursos que tenía. Y una vez más, lo dejamos salir y volcamos nuestra atención al siguiente proyecto que está en la fila. Wow. Después dice el autor, otro obstáculo que muchas veces nos enfrentamos es que no tenemos suficiente experiencia. No sabemos cómo hacer lo que sabemos que hay que hacer.
Nuestra visión excede nuestro conocimiento, habilidad o experiencia para llegar ahí. De modo que nos conformamos con algo inferior a lo que nuestra visión requiere. Y yo creo que ahí a veces nos quedamos paralizados en esos proyectos porque no buscamos consejo, porque decimos yo no lo sé hacer, pero no buscamos a alguien que tenga la experiencia o que nos pueda ayudar. Y ese obstáculo de no conocer nos detiene a experimentar cosas nuevas. Regresamos a Nehemías. Él no era constructor, él era el copero del rey. Y sin embargo, a pesar de la experiencia, buscó en oración, buscó gente alrededor y pudieron construir la muralla. Excelente. Nuestra visión excede nuestro conocimiento, dice lo que leíste, ¿verdad? Y miren, hoy no hay excusa, queridos amigos, para decir es que no sé cómo hacerlo, porque con tanta información que podemos encontrar y hasta con la inteligencia artificial, yo estoy fascinado con la inteligencia artificial. Les cuento, va a jugar ahí, va a platicar con ChatGPT, va a comunicar a cada rato, porque he encontrado unas cosas maravillosas ahí. Así es que no hay excusa. Pero dice el autor en el punto número 4, con mucha frecuencia cedemos al grupo. O sea, hacemos caso a la gente, ¿verdad? En pocas palabras. Tal vez, dice, estamos un poco inseguros de nosotros mismos. Díganme, ¿quién no se siente inseguro cuando empieza algo? ¿Okay? Todos, ¿ok? Parece que a todos los demás les gusta, dice. Quizá tengan razón. Hay mucha gente inteligente en esta sala. Vamos a dejarlos salir, dice. Y eso hacemos. Abandonamos nuestra visión de lo que podría ser y sucumbimos al juicio colectivo del grupo. Es decir, empezamos a escuchar, le empezamos a preguntar a la gente que qué les parece, que si están de acuerdo, que si cómo lo miran, y entonces toda la opinión de la gente apaga esa llama, ¿verdad? Ese fueguito, ese fósforo, quita el que es con lo impulso. que inicia una buena idea. Totalmente de Y es acuerdo. que quizá acá es bien interesante con la lectura que hicimos de Nehemías y algo que había mencionado Ricky, ¿verdad? Que cuando Nehemías hizo ese recorrido, él intencionalmente no compartió, dice la palabra, lo que Dios le había inspirado a hacer. Porque posiblemente creo que si él lo hubiera compartido, hubiera tenido esta presión de grupo, ¿verdad? Estás loco, Nehemías. Crítica más grande. Eso no se puede hacer, tú no sabes de construcción, etcétera, etcétera. Entonces, creo que a veces, como Néstor decía, es de sabios saber cuándo tenemos que quedarnos callados y cuándo también es importante salir y declarar ese plan para poder tener el apoyo de otros, ¿verdad? Pero bueno, sí, es difícil no ceder a la presión del grupo, sobre todo cuando tenemos un tanque de líderes. Sí, exactamente, que todos quieren Que o todos- todos queremos saber de un tema. Pues vamos a otro obstáculo que nos presenta acá Michael Hyatt, y este es: el mayor obstáculo de todos es el miedo, dice él. De hecho, ese es el principal obstáculo. Si somos honestos, debemos admitir que los primeros 4 son solo excusas. Si tuviéramos suficiente coraje, encontraríamos el tiempo, recursos, experiencia. Enfrentaríamos al grupo. No nos conformaríamos con algo inferior a wow. Pero ¿a qué le tenemos miedo? Tal vez tenemos miedo de perder el trabajo, el cliente, nuestra posición o nuestra influencia. A lo mejor no queremos que piensen que somos poco razonables o exigentes. Tenemos miedo de lo que podrían decir los otros a nuestras espaldas. En realidad, queremos gustarle a la gente, queremos caerle bien a todos. Ser monedita de oro. Si vamos a crear experiencias wow, debemos volvernos valientes. Este es un puente personal, psicológico que tenemos que cruzar. Lo que queremos crear, la experiencia wow, está del otro lado de la quebrada. No hay otra forma de llegar hasta ahí. Excelente. Pues ahí cierra lo que hemos estado compartiendo y comentando de Michael Hyatt, y quisiéramos decirle, es probable que usted esté en este instante con decisiones por delante. Tal vez quiere emprender un negocio, tal vez quiere iniciar una nueva rama para lo que usted ya ha desarrollado, en lo que está haciendo, tal vez está levantando un ministerio, tal vez ha sido llamado a hacer cualquier tipo de proyecto en donde usted ya labora. ¿Qué tal si consideramos por un momento si no es alguno de estos obstáculos los que han estado limitando
que la experiencia o lo que ya está viviendo nuestra gente allí, ¿verdad?, pase a otro nivel. En la semana hemos estado viendo de todo tipo de comentarios y testimonios, pero voy a darle una dinámica un poquito distinto a lo que veníamos haciendo. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿verdad? No quiero hacerlo a quemarropa, así que... Ajá, y tenemos poco tiempo. Vos bien, tirá, poco tiempo. hombre, dale. Aquí estamos listos. Vale. Ricky, vos, dentro de lo que... ¿Para qué hablaste, verdad? Sí, exactamente. Dentro de lo que estábamos leyendo de los obstáculos que presenta Jaed, ¿cuál de ellos crees vos que para vos ha sido más contundente, más que te ha retenido más tiempo? ¿Y por qué? Mira, Sería pues, el último. Déjame revisar aquí, porque entre mis notas... ¿Sería el temor? ¿Sería el tiempo? ¿El no tener suficiente experiencia? Mira, yo tal vez yo les podría decir todas las cosas que yo he iniciado en la vida, las he iniciado con temor. Y hoy en la mañana cuando me estaba rasurando cabalmente, porque a veces cuando me estoy rasurando, entonces se me vienen ideas, ¿verdad? Y entonces pensando en el tema, decía yo, ¿qué cosas me han dado miedo a mí en la vida? Y les voy a contar una que me ha dado, una que cuando me atreví a hacerlo, me ha dado los beneficios más grandes que todavía estoy disfrutando en mi existencia. Y fue que a los 17 años, cuando conocí a Pati, cuando me la presentaron, para mí era así como dice el libro, wow, ¿verdad? O sea, esta mujer sí, qué nave, como decimos aquí en Guatemala. Pero yo era un jovencito de 17 años. Ella me lleva 1 año y medio, ella tenía 19, ¿verdad? Y a esas edades se mira la diferencia, ¿verdad? Normalmente entre un hombre y una mujer. La mujer ha madurado, es una mujer, ¿verdad? Y uno es un chiris, como decimos aquí. Y entonces, bueno, pero con un montón de limitantes que yo traía en mi mente y cosas que me decían que no, ¿verdad? Entonces yo empecé a pensar, no, pero ella de 19 ya está pensando en otros más grandes y ella pues de seguramente ya tiene a otros pretendientes mejores que yo. Y bueno, miren, para no hacerle largo el asunto, al final yo dije, bueno, yo le voy a preguntar. O sea, si lo más que me puede decir es no, ¿verdad? O sea, que si quería ser mi novia el asunto, porque la empecé a visitar y todo y vi que como que le caí bien, ¿verdad? Entonces dije, bueno, y me quité el miedo, fíjense, el miedo de preguntar. Solo fue el miedo de preguntar. Me costó, me recuerdo bien que me costó horas estar con ella en una actividad y yo le pregunto, no le pregunto, le pregunto, no le pregunto. Bueno, dije yo, al final, como dicen, me tiré al agua. Y miren, esa pregunta y haberme quitado ese miedo fue hace 43 años, ¿verdad? Hace 43 años. Quitarme el miedo me dio el beneficio más grande que he tenido en mi vida, ¿verdad? Sí. Tengo una familia, hasta nietos que se originaron de haberme quitado ese miedo. Entonces a veces le digo a la gente, mira, ¿y qué puedes perder? Lo más que puedo hacer es te quedas igual. ¿Ah? Te quedas igual. ¿Verdad? Así es que ese es un gran testimonio de quitarme el miedo. Gracias, Ricky. Excelente. Yo comparto Muchas gracias, testimonio. De... Sí, pues ya no, sabía. Yo me quité el miedo, sí. Aquí tengo la muestra. No, está bien. Fue difícil también, pero bueno, ya que Ricky habló de ese, no voy a hablar yo de ese, pero yo creo que el falta de tiempo es... vivimos en una sociedad con tanta presión y a mí una de las cosas que me cuesta y que he aprendido a poner es evitar las distracciones. Yo trato de decir, bueno, ok, se acabó, me levanto y me voy, hasta aquí terminó. Trato de administrar bien el tiempo. Ah, no, pero mi pregunta no era esa. No, ¿por qué? Mi pregunta es, ¿cuál de esos te ha costado más? ¿Cuál me ha costado más? O sea, no me salgas con... No. Ay. Sí, ¿Ya vieron cómo? Creo que Qué una bueno. de las cosas... Tania se ríe, pero ahí de que... Está bien. Creo que una de las cosas que más me cuesta, yo diría tal vez es la número 4. Muy bien. Y me cuesta mucho decir no. Ah, excelente. Me cuesta mucho decir no. Ceder al grupo. Ceder al grupo con placer. Me cuesta mucho decir no. Estoy creciendo en eso, pero me cuesta. ¿Y qué crees que debieras hacer para no ceder al grupo? Eso en aras de ayudar a nuestra comunidad, ¿verdad? Creo que poner límites, prioridades, porque a veces uno quiere hacer tanto en la posición que estoy. Gente demanda mucho el tiempo y creo que son las prioridades porque
está nuestra familia. Hace 2 semanas se casó nuestro primer hijo y yo pude ver que de repente la familia empieza a crecer y cuánto dejé de hacer y cuánto puedo hacer todavía en caso de mis 2 hijas que tengo todavía en casa y en el caso de mi esposa. Entonces, cuando uno está tratando de complacer, cuando uno está tratando de, bueno, sí puedo hacer esto, sí puedo hacer lo otro, sí puedo estar en este programa, sí puedo estar en esta actividad, sí puedo estar en eso. Y uno, cuando uno siente, no tiene tiempo. Y el tiempo que tiene, estás cansado, estás fatigado y a veces, ok, llego a mi casa y lo que llevo es a dormir. Excelente. Eso. Ya nos sacaste aquí la vulnerabilidad. Con mucho respeto. Yo conozco a mis amigos, entonces con esa confianza me dirijo a ellos. A Tania la vamos a dejar para el siguiente segmento. Y sabe que lo que decimos es cierto. Sí, exactamente. Tenés razón. Y mi intención no es exponerlos. Mi intención es que juntos crezcamos con la comunidad virtual que está teniendo retos importantes y que pueden identificarse con los tuyos, con los míos, vaya si no, y al igual que con los de Tania y con los de Ricky. Y queremos decir, mire, estos puntos que leíamos, estos obstáculos que nos limitan de una experiencia, wow, en cualquier área, familia, trabajo, negocio, ministerio, vida espiritual, hay que ponerle atención porque podríamos estar reteniéndolos o estar acostumbrándonos a vivir con ellos. Pero la clave es esta, necesitamos tomar decisiones. Y bien lo decías vos, Néstor, en la segunda vez que cuando confesaste, cuando abriste más tu corazón, realmente es algo con lo que no usaste esa palabra, pero estoy batallando, creo que dijiste, ¿verdad? Y debemos enfrentar batalla y debemos procurar salir. Y es cierto, lo del temor. Y también coincido con Hayat, es de lo que tal vez más nos puede paralizar. Y lamentablemente, tengo que decir esto, pero conforme va avanzando uno en la edad, ya me di cuenta, esto va haciendo cada vez más, puede pesar más, porque hay muchos temores pequeños que pueden formar un gran temor. Y tenemos ahí la necesidad de incluir a Dios todavía con mayor fuerza, con mayor fe. Así que si usted está pasando por una etapa de la vida donde el temor le está deteniendo los pies de dar el siguiente paso o cualquiera de los otros obstáculos que leímos, este es un buen momento para orar. Yo quisiera pedirle favor a Néstor que ore, nos guíe en oración para rendir. Primero, para pedirle al Espíritu Santo que nos haga detectar qué obstáculos podríamos estar enfrentando sin darnos cuenta. Y segundo, para seguir adelante y entregarle eso al Señor y pidiéndole a Dios que intervenga. Por favor, Néstor. Padre, venimos esta mañana, de verdad que poniendo nuestros temores, nuestras preocupaciones delante de ti. Señor, hoy queremos, de verdad, si nos quedamos sin tiempo, tal vez no tenemos los recursos suficientes, no tenemos la experiencia, a veces estamos cediendo a la presión de grupo o tenemos ese miedo y ese temor. Hoy, Señor, queremos pedirte que podamos ser llenos del poder de tu Espíritu Santo, porque en nuestras fuerzas tal vez hemos tratado de quererlo hacer y no podemos. Hoy, Señor, queremos ser vulnerables contigo y decirte, te necesitamos. Necesitamos de tu poder, para poder administrar los recursos que tenemos, para poder administrar el tiempo, para poder poner nuestras prioridades en orden, para poder detener ese temor y echarlo fuera de nuestra vida. Padre, gracias, porque tú has prometido caminar con nosotros y no dejarnos. Hoy queremos ser sostenidos por tu mano derecha victoriosa. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos a ir a un breve corte y seguimos, porque Vaya con Dios aún no termina. Continuamos. Vaya con Dios. Michael Hyatt nos anima y nos dice, no te conformes con menos que la excelencia. 5 años después de casarnos, Gail y yo fuimos a Maui a celebrar nuestro aniversario. El segundo día tomamos clases de buceo de superficie. Nos encantó. Era como nadar en una enorme pecera. Más tarde, ese mismo día, alquilamos equipo de buceo de superficie y decidimos que nos aventuraríamos por nuestra cuenta. Habíamos descubierto un nuevo deporte que podíamos hacer juntos. A la mañana siguiente nos dirigimos a la playa. No había ni un alma. Era como una escena de la Laguna Azul. Una piscina tranquila y asombrosa. No podíamos esperar para entrar en el agua.
Mientras avanzábamos con la cabeza bajo el agua, nos hipnotizaba la vida acuática que abundaba a unos centímetros de nosotros. En un punto decidí sacar la cabeza del agua y mirar alrededor y me quedé sin aliento. Atrapados en una corriente, nos hallábamos casi a 2 kilómetros mar adentro. La costa estaba lejana. Inmediatamente le grité a mi esposa, Gail, que por suerte estaba a solo unos metros de distancia. Miró hacia arriba, vio nuestro problema y luego me miró casi en pánico y dijo, ¡ay, Dios mío! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Afortunadamente teníamos una pequeña tabla en la que planeábamos colocar conchas y otras cosas que esperábamos encontrar en el fondo del mar, langostas y cosas similares. Sí. Nos aferramos a ella y comenzamos a patalear para sobrevivir literalmente. Nadamos más de 1 hora. Finalmente, cuando estábamos cerca de la costa, caminamos con dificultad hasta la playa y colapsamos en la arena. Estábamos totalmente extenuados. Nos dimos cuenta de lo cerca que estuvimos del desastre. Este no era el resultado que pretendíamos cuando inocentemente nos deslizamos en el agua esa mañana. Gran parte de la vida es similar a esta experiencia. Comienzas con una cosa en mente y luego, sin pretender conscientemente hacerlo, terminas en un lugar totalmente diferente. Es el poder de la deriva. Ahora piensa en la deriva, en el contexto de crear un producto, una idea, un servicio, un ministerio o una causa. Si has trabajado en el mundo empresarial, has asistido a esa primera gran reunión sobre la visión. Alguien tiene un sueño de un producto apasionante e irresistible, y así es como nacen muchos productos wow. La gente está energizada. El grifo creativo se abre. Las ideas fluyen. La sala está viva, llena de posibilidades. Pero luego vamos a la segunda reunión. Algunas personas informan sobre las tareas que les asignaron. Quizá compartan un bosquejo, una propuesta o un demo. No está mal, de hecho bastante bien, pero no se adecua del todo a nuestras expectativas. Falta algo. Todos son corteses, algunos hacen sugerencias, pero en algún lugar dentro de ti te das cuenta que el sueño ha recibido un golpe. No ha muerto, pero se ha reducido, calibrado a la realidad de las fechas de entrega, los presupuestos y los recursos limitados. Un proceso similar puede sucederles a los individuos que se disponen a crear algo, sea un libro, un disco o incluso una rutina de comedia. Es fácil conformarse. En ese mismo momento enfrentas una decisión. ¿Defenderás la visión original o te quedarás arrastrado por el mar a la deriva siguiendo la corriente? Para no caer en ese declive, veamos 6 formas de encontrar el valor que necesitas para lograr una experiencia wow. La primera es defiende la excelencia. Como muchas cosas importantes en la vida, crear una experiencia wow comienza con comprometerse. Debes resolver en tu corazón que no te venderás ni te conformarás. No es necesario que lo hagas en todos los proyectos, por supuesto, pero cuando decidas que el sueño lo merece, tienes que resistir hasta el fin. Excelente. El rey Salomón dijo una vez, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Es cierto, esto es cierto también para el wow. Antes de existir es solo una idea. El único lugar donde existe es dentro de tu cabeza. A veces solo tienes que cerrar los ojos y estar presente en aquello que estás tratando de crear. Por eso, el segundo es conéctate con la visión original. Ahora vamos con el tercero que menciona Michael Hyatt. Acuérdate de lo que está en juego. He descubierto que la mejor manera de hacer esto es preguntar ¿por qué es tan importante esto que quiero hacer? Cuando estaba escribiendo mi primer libro, dice el autor, tenía una lista de 7 motivos por los que necesitaba escribir el libro. La repasaba todas las mañanas antes de comenzar la tarea. Sí, esto es mi comentario, Maestro Hugo Hernández, ¿verdad? Puede ser tedioso, pero creo que hay una perla aquí en lo que está diciendo él, ¿verdad? Eso le dio al proyecto un significado casi épico. En pocas palabras, refrescó el por qué, ¿verdad? Más que el qué, ¿verdad? Pero me mantuvo en movimiento cuando quise abandonar. Y vamos con un cuarto. Y bueno, el cuarto que él nos está animando, ¿verdad? Es escucha a tu corazón.
La mayoría de nosotros ha pasado toda la vida ignorando o reprimiendo la intuición. Y esta tiene la capacidad de señalarnos la dirección correcta. Tenemos que prestar atención a esta voz interior. La quinta es alza la voz. Este es el paso crucial. Debes dar voz a tu corazón y salir a hablar en defensa de tus ideas wow. Si no lo haces, ¿quién lo hará? Puede ser la última oportunidad de que el sueño original se mantenga con vida. Esa es la razón por la que no puedes darte el lujo de quedarte callado. Y el último es sé perseverante. Esta es quizá la parte más difícil. Termina lo que has empezado, sé decidido y ten una voluntad firme. La verdad es que la mediocridad es natural. No tienes que hacer nada para llegar ahí yendo a la deriva. Simplemente sucede. Pero si quieres crear una experiencia verdaderamente wow, y si quieres construir tu plataforma, entonces eso va a requerir valor. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser valiente? Pues entonces ahí termina la porción que estamos leyendo en este último segmento de hoy jueves 19 de junio del 2024. Pero voy a hacer un breve recuento y al finalizar quiero preguntarles a mis amigos. Tenemos muy pocos minutos, entonces va a tener que Y ser ahora muy se interesante. empezaba a poner tan interesante este programa. Voy a hacer Mucho que hablar. un pequeño resumen, pero a mí me gustaría que cada uno nos diga algo en relación a cualquiera de los 6 que voy a mencionar. Acabamos de ver 6 formas de encontrar el valor que necesitamos para lograr una experiencia wow. Primero, defiende la excelencia. 2, conéctate con la visión original. 3, acuérdate de lo que está en juego. Escucha a tu corazón, es el 4. Alza la voz, el 5. Sé perseverante, el 6. Y yo le agregaría un 7, que debiera ser el primero, según yo, ¿verdad? Incluye a Dios en todo esto, ¿verdad? Incluye a Dios, porque si no incluimos a Dios, va a quedar una excelencia insostenible posiblemente. O vas a hacer esfuerzos y vas a quemar recursos en cualquiera de los otros que tal vez solamente te podrías entrampar. Pero dejo el micrófono abierto en un tweet de 30 segundos. Vamos a ver quién se anima. Tania tiene una muy buena, ¿verdad?, en relación a uno en particular. Cuéntanos, Tania. Bueno, tengo tanto que decir, pero yo quisiera definir la excelencia, Asdrúbal, ¿verdad? Y es la excelencia, según la Real Academia Española, es la perfección, la grandeza y la calidad que constituye y hace digna de singular aprecio y estimación alguna cosa, como excelencia de ánimo, de ingenio, de virtud y así de otras cosas que son selectas y aventajadas en alguna clase y género. O sea, es importante que definamos qué es la excelencia. Y es que fuera de cámaras, yo le hacía la pregunta a Asdrúbal y ahora está Ricky acá. ¿Qué diferencia hay entre excelencia y perfeccionismo? Nada, o sea, ¿cómo realmente damos la gloria a Dios con nuestra ética de trabajo, trabajando con excelencia, pero sin irnos al otro extremo? Del que nos hemos tenido que librar algunos, ¿verdad? Aquí solo hay 3 perfeccionistas nada más, pero de ahí podemos seguir. Yo creo que un nivel de perfeccionismo es necesario para lograr la excelencia, ¿verdad? Es que el perfeccionismo se puede volver una enfermedad inclusive, Por ¿verdad? supuesto. El perfeccionismo nos puede ayudar mucho y nos puede hacer mucho daño porque le hace daño a las personas que están alrededor de nosotros si nosotros no tenemos el nuestra cuidado propia salud. de entender que no todos son como nosotros, ¿verdad? Y bueno, yo te diría definitivamente que para mí la excelencia, ¿saben qué es? Es hacer las cosas bien hechas, ¿verdad? Es no hacerlas a medias y hacerlas de tal manera que queden bien. O sea, en términos sencillos, ¿verdad? Pero yo te diría, Tania, que el perfeccionismo a mí me ha ayudado a lograr muchas cosas en la vida. He tenido que aprender mucho también de que, sobre todo en la crianza de mis hijas, ¿verdad? El perfeccionismo pudo haberlas dañado y echado a perder muchas veces, y si no hubiera sido por mi esposa, que tiene el balance y me ayudó en mi perfeccionismo, eso nos ayudó bastante. Pero mira, voy a aprovechar para dar mis 30 segundos, ¿verdad? Porque quiero hablarle a Mayra Morales, se llama la amiga que nos mandó ese mensaje que leí y que me emocioné y le regalé el libro, ¿verdad? Es porque
Yo creo que Mayra tiene dos características de lo que hablamos hoy. Uno, escuchó su corazón, porque ella dice que empezó hace 22 años, cuando todavía era estudiante, a escuchar su corazón. ¿Qué era lo que en su corazón latía, que quería hacer, que le llamaba a hacer? Y eso se llama pasión, ¿verdad? Es la pasión que pone Dios en nuestro corazón. ¿Cómo sabemos que es una pasión de Dios? Por dos cosas. Número uno, es en beneficio de otros. Número dos, le va a dar gloria a Él, ¿verdad? Entonces, eso es una pasión de Dios. Ella tenía una pasión y la escuchó. Eso es lo que él menciona, lo que el autor menciona, la intuición. Y número dos, ha sido perseverante, que fue el último punto que leímos. Sé perseverante. Tiene 22 años de estar haciendo lo que empezó a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el éxito y la excelencia no llegan rápido, ¿verdad? No son automáticas, no llegan en corto tiempo. Ella ha sido perseverante, ahorita está en el lugar en donde está, dirigiendo, siendo un Nehemías, dirigiendo gente, poniendo visión y trabajando porque ha sido perseverante. Así es que la felicito, Mayra, por su perseverancia en una visión y en una labor que le está trayendo beneficio a los demás y gloria a Dios. Buenísimo. Gracias, Ricky. Y qué buena aclaración la que hacías. Néstor. No, yo creo que dentro de estas cosas, estas formas de encontrar el valor que nosotros necesitamos, yo creo que para mí la número 3, acuérdate de lo que está en juego, es priorizar. Porque muchas veces tenemos tantas cosas, que queremos alcanzar, que no priorizamos y podemos tomar algo que tal vez no tiene el valor. Y me encanta porque Nehemías pudo ver eso, pudo ver, ok, está bien que reconstruyen la ciudad, pero si no tiene muros, si no tiene puertas, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Y él ni siquiera había ido a la ciudad, no que recibió el reporte de un hermano que fue y él tuvo esa carga y él priorizó. Entonces yo creo que tenemos que ver eso, qué es lo que está en juego en lo que estamos haciendo, porque a veces nos podemos perder en otros detalles y no enfocarnos en lo que es prioridad. ¿Cómo sugerirías vos a nuestra comunidad priorizar? Creo que no perder la visión, porque a veces perdemos la visión. En el camino, lo que al principio nos llamaba la atención, podemos perderlo. Me encanta el ejemplo de Mayra, porque ella no perdió la visión por 22 años. Ha estado con los más vulnerables. Ella dijo, ok, eso es, y para eso lo voy a hacer. Cuando Tania... Sí. Te puedo aportar lo que para mí es priorizar, ¿verdad? Para mí priorizar lo aprendí hace muchísimos años con un amigo que se sentó a darme un consejo de negocios porque yo no sabía nada de negocios. Y entonces le pregunté y sencillamente me dijo esto que se me quedó. Me dijo, de todo lo que haces, ¿qué es lo que te da mejor resultado? O sea, más productivo, más productivo. ¿Qué tiene más impacto? Más fruto. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Eso es priorizar. Buenísimo. Excelente. Yo solo quisiera aportar lo que dice Efesios 3:20, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Excelente. ¿Qué tal si hacemos una oración, amigos, e involucramos a Dios precisamente para ver cuál de estos elementos necesitamos implementar para tener una experiencia wow en donde lo necesitemos? Señor, en esta mañana reconocemos la necesidad de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Indícanos cuáles de estos que acabamos de mencionar, estos 6 elementos, y séptimo, involucrarte más a ti, debemos decidir. Ayúdanos, danos la fuerza para ser valientes, para cambiar la situación y para ser perseverantes. Te lo pedimos. De ti dependemos, Señor. Nos rendimos ante ti y nos tomamos de tu mano. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Pues así terminamos entonces hoy el programa, que ha estado muy, muy particular, y no se pierda mañana la continuación de la lectura de este libro, bueno, el compartir de este libro, el comentar el libro de Hyatt, seguir aprendiendo de la Biblia y por sobre todo entender que no vamos solos en esta aventura. Si nosotros dependemos del Señor, definitivamente podemos decir, no vaya solo ni mal acompañado, sino más bien vaya con Dios. El Señor le bendiga. Les espero mañana a la misma hora. Nos vemos, jóvenes. Vaya con Dios.